Hola, ¿qué tal? Esta noche vamos a hacer una pequeña entrevista a Jesús Martínez Herrera, un ingeniero en sistemas computacionales con mucha experiencia en bases de datos. Y vamos a hacer unas 10, 13 preguntas más o menos entre varios temas. Vamos a abarcar todo lo que viene siendo SQL, optimización, rendimiento, entre otras cosas. La entrevista va a ser muy interesante y espero que les guste. Lo voy a hacer junto a mis compañeros Germán, Eddie y Luis. Y bueno, en este caso yo voy a hacer la entrevista y los demás van a hacer un poco apoyo. Germán va a grabar. Bueno, espero les guste. Dígame. Bueno, primero, más que nada, bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos. Estos son mis compañeros Germán, Luis y Eddie. Luis creo que fue el que lo contactó. Lo único que queremos hacer esta noche es hacer una pequeña entrevista con usted. No sé más o menos cuánto tiempo nos tarde, pero primero Sí. quería saber si se podía hacer una pequeña presentación acerca de usted, su nombre, a qué se dedica, más que nada para entrar un poco en contexto y hacer un poco más amena la entrevista. Ok, pues si gustas, comienzo con una breve presentación. Mi nombre es Jesús Martínez Herrera. Soy ingeniero en sistemas computacionales del 2011. Posteriormente estudié una maestría en la Autónoma de Guadalajara. Esta es en tecnologías de Internet. Ahí fue donde realmente aprendí lo que es, pues, la tecnología y el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Que tiene en la sociedad moderna, lo que tuvo en la anterior y lo que va a tener en un futuro, pues ya que estamos viendo ahora, ¿no? En 2015 fundé una empresa que se llama Inforganic Technologies. Está la base en Oaxaca, aunque los primeros años estuvimos trabajando prácticamente fuera del país y del estado, para el gobierno federal. Ahí nosotros implementamos un sistema que se encarga de registrar, mantener y proyectar estadísticas a nivel nacional de producción agropecuaria. Es decir, todo lo que pasa por el campo, tenerlo en una base de datos centralizada en manos del gobierno de la federación. Y pues ha sido nuestra experiencia más grande, ¿no? Del 2015 al 2018. Y posteriormente estuvimos con el gobierno de Canadá haciendo un sistema que todo producto que se produce en México, que se importa como orgánico en Canadá, pasa por nuestro sistema también. Entonces, mi vida profesional es casi luego saliendo de la escuela. Y estamos aquí en Oaxaca últimamente radicando y trabajando también. Ujú. No sé qué más les gustaría saber al respecto. Pues, pues ahora me gustaría comenzar con la primera pregunta. Más que nada, esta entrevista es para saber un poco más de base de datos. Estamos estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas ¿A Computacionales. poco? Eh, Estamos en la materia de administración de base de datos y más que nada las Mm. preguntas van dedicadas a esa rama, ¿no? Como que primera pregunta, quería saber si con qué sistema de base de datos está más familiarizado y cuál recomienda usar, por qué. Sí, pues hay como dos vertientes. Una, lo que como profesional y como persona te gustaría hacer en cuanto a tecnología, y otro, lo que puedes hacer con lo que tienes, con lo que te dan, con lo que logras conseguir, y dependiendo, ¿no? Muchas cosas, el tiempo, recursos, tu capacidad misma. Entonces, hay dos vertientes, te decía. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo no SQL, que es almacenamiento clave valor, ¿no? Como, no sé, MongoDB o Redis, cosas que persisten en memoria principal, por ejemplo. A diferencia de lo estructurado, es la otra rama, ¿no? La que no me gusta tanto, pero es la que funciona hoy en día. Entonces, de motores y de manejadores, principalmente en la industria se ocupa Postgres todavía. Postgres como un punto alto, digamos, a nivel profesional.
Sin embargo, todo en producción ahorita en México y en el mundo creo que está en MySQL, ¿no? Y ya Sí, por incluso la nosotros chamba, estamos estudiando más eso, SQL. Es lo primero que nos han ajá, estado poniendo. hay como dos cosas, ¿no? SQL es el lenguaje que todo el mundo que esté en base de datos va a manejar. Incluso aunque hablemos de base de datos no SQL, de alguna manera tienes que hacer entidades, relaciones y demás, ¿no? Un lenguaje en sí de consulta. Entonces, te decía, se ocupa PHP por ejemplo, como una interfaz de gestión. Algunos ocupan Oracle. A muchos les gusta decir que ocupan Oracle, pero realmente los fuerzan a usar eso, ¿no? Porque es muy lento, tedioso y muy como monolítico, ¿no? Muy cuadrado. MariaDB está muy de moda también. Bueno, estaba de moda. Se supone que es lo que sigue de PHP o MySQL. Viene MariaDB. De ahí se parten muchas ramas. Y para contestar a tu pregunta ya directamente, pues ocupo Postgres. Ujú. Postgres, ok. Eso. Entonces lo que no, mientras no se SQL es lo que más le gusta. De hecho, sí, por la cuestión tecnológica, ¿no? Que la diferencia entre velocidades de un motor estructurado a un motor no estructurado y que le puedes arrojar lo que sea, ¿no? Los tiempos Ujú. de respuesta son pues, increíblemente diferentes. No te hablaría de milisegundos o nanosegundos y todo eso. Pero es una cosa que no percibe el usuario, sino que percibe alguien que se dedica a lo tecnológico y que le apasiona, ¿no? Entonces, un usuario no se va a Ok. emocionar por un milisegundo más rápido en una consulta de miles o millones de registros, pero uno sí lo ve como un hito muy bueno, ¿no? Como un gran día cuando logras reducir tiempos de consulta o ese tipo de cuestiones. Ujú. Satisfacción, ¿no? Sería la palabra. Sí, ujú. Sí, ya Bueno, otros le llaman de otra manera, pero es muy, pasando, diga. no, sí, decía Ah, satisfacción, pero bueno. es a los que les gusta. Tengo compañeros de la carrera, Ujú. te digo, entramos 200, salimos 8 personas en ese entonces. Hay algunos a los que adoran un sistema, una rama de la tecnología, y más que satisfacción es como la gloria, dicen ellos, ¿no? Entonces ya hay que estar muy clavado en esos aspectos, y pues sí nos gusta. Nos decían que en la carrera la base es bases de datos, ¿no? La carrera de sistemas dice, todo sistema va a tener una base de datos. Y yo siempre decía que no, pero pues sí, tienen razón, ¿no? Todo, aunque sea no SQL, se tienen que tener los datos. Ujú. Bueno, entonces, siguiendo con otra pregunta, cambiando un poco, este, ¿cómo decide usted entre utilizar una base de datos relacional o una no relacional? Pues supongo que según los requisitos del proyecto, ¿no? Sí, y si es que existen requisitos, ¿no? Hay algo que se llama, por ejemplo, DevOps, que es los que están en la frontera de la tecnología o de la aplicación tecnológica en una entidad, en una organización, y salen cosas al día o al momento. Entonces, ahí, aunque tengas una base estructurada, no puedes esperar a tener pues toda la descripción del problema, los pasos, los stakeholders, los hitos. No puedes desarrollar todo tu mapita de Scrum así como uno a veces quisiera, ¿no? O uno se engaña que quiere. A mí me gustaba mucho eso de la planeación segmentada, ¿no? Metodologías ágiles. Después conocí Extreme Programming y son dos opuestos. Planeas bien, ejecutas, si tienes el tiempo, los recursos y te va a esperar el cliente, ¿no? O el problema. Hay quienes desarrollamos para situaciones que son al momento, ¿no? Entonces, desarrollo de operaciones es estar en el borde de la frontera, así le llamamos. Y sonará como muy bélico, muy así, muy...
impactante, pero sí. Recientemente yo incursioné con cierto grupo político y para analizar datos no te puedes poner a hacer un diagrama, ¿no? Tienes que tenerlo en la cabeza al momento y vaciar los datos como los tengas. Entonces, aunque fuese mejor una base estructurada, para los tiempos que apremian y para la solución que es ya al minuto, pues es mejor, en ese caso, una no SQL. Ujú. No estructurado, entonces. Exactamente. Y ahora pues tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer una mezcla muy exótica de eso. Ujú. Entonces, bueno, ahora pasando a la optimización y rendimiento dentro de una base de datos, mi siguiente Ujú. pregunta sería, ¿cuáles son algunas de las estrategias para el monitoreo del rendimiento de una base de datos y qué herramientas se utiliza para su optimización Ok, herramientas hay de varias, ¿no? monitoreo? Te puedo mencionar Grafana, que se combina con Prometheus. Ujú. Y ya todos los datos los puedes recoger y, no sé, visualizarlos en... Hay algo que se llama Red Dash, no me recuerdo el número, que está muy bonito, pero es muy pesado, ¿no? Ajá, Red Dash. Puedes buscarlos, reddash.io. Está, fue cuando realmente comprendí lo que puede hacer un sistema de, pues, de visualización de datos, de concentrar los datos, ¿no? Acá dice, conecta tus fuentes de datos con tus consultas. Y los dashboards, que es importantísimo, pero que nadie sabe cómo desarrollarlos, ¿no? Y quien lo sabe, pues te lo vende carísimo y te lo vende como la joya de la corona. Por ejemplo, está Microsoft con Business Intelligence, Power BI se llama, de Microsoft. Sería otra herramienta que yo te diría que usa el mercado hoy en día. Y ya los que nos apasionamos por la tecnología, usamos, bueno, yo experimento porque a producción no lo llevo. Tengo sistemas propios y sistemas de mis clientes. Con los clientes hay que ser muy, muy rígido. O sea, si uno llega a provocar una incidencia por andar experimentando en un cliente en producción, es una cosa muy grave. Es hasta de cárcel, ¿no? De penas o multas multimillonarias. Y sí, muchos problemas legales. Entonces, separar quizá yo te recomendaría entre herramientas profesionales que usarías con un cliente y herramientas que usarías con datos que estás dispuesto a que se filtren, a que se borren, a que los malinterpretes, ¿no? Por andar queriendo optimizar de más. Entonces está Retash. Hay otra que se llama Falcon. Creo que ya la descontinuaron, pero era muy más amigable. Y eso, Prometheus, Grafana, que es un gestor de eventos, y uno que los cacha, ¿no? Que los almacena. Aquí como un paréntesis te diría que, bueno, lo que me dijeron a mí en la maestría es que cuando quieres monitorear un sistema, tienes que usar el doble de recursos. ¿Por qué? Porque un sistema de monitoreo es casi igual o más pesado que el mismo sistema que estás monitoreando, ¿no? Es cuando observas un sistema, tienes que tener el doble de ancho de banda, debes tener el doble de procesador, el doble de almacenamiento, inclusive más, porque hay microdatos que se están levantando en tiempo real, que si eres bueno los vas a saber utilizar. Y pues ahí está el oro, ¿no? La minería de datos, las proyecciones de datos, de comportamientos, análisis que nadie ha hecho, oportunidades de mercado. Entonces el análisis, el monitoreo es muy importante. Y las herramientas, pues por supuesto que también. Ujú. Ok, entonces, bueno, aunque usted mencionó hace rato que no, SQL no suele ser lo que más le gusta, la siguiente Ujú. pregunta, me gustaría preguntarle que si usted trabajando con SQL en una consulta presenta tiempos de ejecución muy elevados, ¿cómo diagnosticaría y solucionaría un problema? Tal vez no de SQL, pero sí de Ujú. alguna herramienta que usted utilice. Por ejemplo, en PHP MyAdmin y creo que en todo motor SQL, en Postgres también, hay algo que se llama el registro de las queries, de long queries, o sea, las que te tardan más tiempo en ejecutar.
Entonces, así como punto crítico es que activen primero la impresión, ¿no? El eco de las long queries, que son consultas largas. Tú defines qué tanto es de largo, ¿no? El tiempo, las rows o el peso, ¿no? En bits de las tablas. A veces uno imagina que te va a dar tanto, pero no, nunca le atinamos a eso. Es que un componente de los sistemas que tiene un comportamiento no anómalo, pero sí que no prevemos nosotros en nuestra lógica de ir paso por paso. De repente hay datos que escalan demasiado, debes partir las tablas. Entonces, para saber cómo hacer eso, yo lo que hago es activar el registro de queries muy, muy largas en tiempos, pues desde un segundo, ¿no? Igual voy por etapas, de 1 a 3 segundos, de 3 a 5 segundos, y las mayores, que son, puta, pues tardan minutos o días a veces. Hoy en día ya no he visto un sistema que tarde ese tiempo, pero sí lo suele haber. Permítame. Sí, el registro de consultas muy largas. El siguiente es que diario yo tengo una hojita, son como 4 o 5 columnas, 5 filas, donde reviso de cada servidor que tengo o de cada base de datos que tengo, cuántas tablas son, porque hay tablas que se generan automáticamente, ¿no? Y cuál es la que tiene más registros. Entonces, si voy diario, checo, no, pues tiene 1.200.000 y tantos, 1.000 registros. Al otro día igual, aunque cambió por uno, por dos valores. ¿Esto con qué fin? Con en media hora darme cuenta de, no sé, 20 sistemas, cuál está en un comportamiento normal y cuál está en un comportamiento anómalo, ¿no? Entonces, puedes dar una idea. Con el peso de los registros por tabla también te das otra idea. Eh, y como tip, que a mí me costó años aprenderlo, años, y te juro que a nivel de producción y de quebraderos de cabeza, de consultas de 5 minutos, al menos en promedio, para que te abriera una consulta, una página de datos, nos cerraba 5 minutos, la pasamos a 1 o 2 segundos. O sea, es un sistema en el que evaluaban informes de campo, pues vegetales o frutos. Por ponerte un ejemplo, es un cafetalero que tiene en la montaña 20 hectáreas. Hay que ver esas 20 hectáreas y tener datos de todo, de las plantas, plagas, humedad, temperatura y demás. Entonces, esos informes se veían en un sistema y para ver un solo informe, con todos los datos, las fotografías y demás, tardaba 5 minutos en abrirte cada informe de cada persona. Humanamente posible se hacían 25 revisiones al día, como máximo, así sean con 5, 6, 7 personas. Y de 25 pasamos a 200 o 300 revisiones por día. Entonces fue un incremento como de 1.200% o más. Y bueno, el tip es los índices, indexar las tablas. Dirás, no, pues no sabían de índices en ese entonces. Yo no, ¿no? Entonces mi universidad, bueno, ambas eran privadas, son privadas. Estuve también en una pública, pero ninguno o no me quiso decir, o no sabían de la existencia de índices, o nunca se enfrentaron a un problema de millones de registros o de una base de datos que crece 3 gigabits por día, ¿no? Entonces no llegas a ver la inmensidad del problema porque ni siquiera sabes que puede existir ese problema. Es como tip, Tu- nunca, Tuve que recibir una experiencia, ¿no? En un momento de realidad. exactamente es donde más conoces. Nunca subestimen un problema. Mientras más fácil se vea, es que tiene truco, ¿no? Y hay que estar, pues, hay que estar al tiro. Hay que estar pendientes de eso. Y tener sistemas desde un inicio de respaldo, de continuidad de las operaciones, sin llegar a un manual detallado, pero sí saber 1, 2, 3 de qué vas a hacer diario, por si pierdes datos, diario, por si se corrompen los datos, cómo te levantarías de una crisis, ¿no?
Es cosas en las que pensar desde un inicio. Ujú. Eso sería. Es una experiencia muy, muy interesante. Ahora pasando a temas de seguridad, me gustaría saber qué tipo de estrategia se implementa para garantizar la integridad, privacidad y seguridad de los datos. Integridad, ok. ¿Me repites Y otra para vez? Es asegurar integridad, que, seguridad, sí, ah, sí. sería para garantizar la integridad, privacidad Ujú. y la seguridad de los datos con los que se está trabajando. Ok, en la integridad usamos sumas hash. O sea, agarras toda la tabla y le sacas una suma de hasheo con un SHA o un MD5 puede ser. Es una función de resumen a una cadena, ¿no? Ya puedes tenerla de 32 caracteres o así. Entonces, ese tipo de estrategias puedes comprobar de manera rápida si algo está mal. O sea, puedes tener una réplica, un espejo, y cada cierto tiempo hacer aleatoriamente la selección de un registro, una consulta o una tabla completa, que en teoría deben ser idénticas, ¿no? En los datos. Entonces, para saber si son íntegras, sacas la suma de hasheo de ambas y ya te sale si es lo mismo o es diferente. Esto lo hacemos nosotros con un dashboard de colores, por ejemplo, en un sistema. Te ilumina de un lado una base de datos y de otro su espejo, y luego ves en verde o en rojo la que está empatada o no empatada. Aquí hay a veces falsos positivos porque depende de muchas variantes. Los milisegundos de inserción, por ejemplo, si tu consulta la haces muy extensa, la suma de hasheo va a fallar. Entonces hay que saber sobre qué datos hacer esa suma de hasheo. En cuanto a privacidad, siempre sigan la ley vigente en su país, ¿no? Por ejemplo, en México no tenemos centros de datos de categoría 1, ni en Querétaro, ¿no? Dentro de 5 años tal vez. Y el gobierno federal dice que ningún dato de ningún mexicano debe estar en el extranjero. Y ahorita todo el mundo está en el extranjero, ¿no? Entonces, lo que le recomendaría hacer es una forma no de encriptado, pero sí de cifrado. O sea, no poner como Juan o Alberto o así, sino quizá tener catálogos internos que referencien a toda la palabra y eso, y no almacenas JN o PB, algo así, ¿no? Como una compresión de los datos y ya estás cumpliendo la ley, ¿no? Que es en cuanto a privacidad. En cuanto a seguridad, lo que me gusta a mí hacer, pero casi no lo aceptan, es VPNs y llaves tipo FIDO, se llaman, que son como estas cosas, como una SD. Hay unas que son NFC u otras que tienen forma de anillo, ¿no? De estos. Ah, sí, Entonces sí, sí, agarras sí, tu sí los he teléfono visto. y ya el dispositivo tiene NFC. Igual te lo pueden quitar, te lo pueden clonar y todo, pero pues es un avance. Entonces, combinando FIDO, las VPNs, muchos igual la subestiman, pero VPN, yo ocupo OpenVPN en un servidor, bueno, varios propios, y ahí yo le veo ventaja porque para cada dispositivo debes generar una clave de configuración. Esa clave de configuración solamente puede estar activa en un solo dispositivo al mismo tiempo, y OpenVPN es eh, multiplataforma para todo. Desde un Arduino, un Raspberry Pi, un teléfono Android, iOS, lo que sea. Hasta los satélites creo que tienen para OpenVPN como clientes. Entonces no hay manera de que sepas que existe esa red de nodos si no eres parte de esa red privada de nodos. Y para ser parte de esa red privada de nodos debes tener una llave de configuración y debe ser el único dispositivo en ese momento conectado. Ya si te la copian o algo te vas a dar cuenta luego, ¿no? Ujú, pues esas son las tres: seguridad, privacidad e integridad. Ok, Hay muchas muy más, pero son interesante, las que utilizamos. muy interesante la verdad. Voy a tomar ese tip de la VPN. Bueno, sí, en la siguiente pregunta, cuando, bueno, ¿cómo gestiona usted el acceso de los usuarios y los permisos? Bueno, ya, eso ya lo dijo usted ahorita, ¿no? Con la NFC, ¿no? Para gestionar
Sí, los permisos y de los acceso. usuarios que entran a hacer movimientos no autorizados, pues. De acceso sí, pero Ujú. del nivel de acceso, de profundidad de acceso es bien complicado. Tanto que a nivel mundial no se ha definido un estándar aceptado por todo el mundo, ¿no? Sigue en estudio, en desarrollo. Ahorita lo que siempre va a ir ganando es saber que quien dice ser es realmente quien dice ser, ¿no? Y muchos se van a lo biométrico, tanto, por ejemplo, huellas digitales del cursor, del teclado y eso, y otros se van con los iris, con las huellas, dependiendo de los recursos que existan. Entonces, si en la compañía donde estás no tienen para una cámara o un lector de huellas y eso, pues hay que ver si es 1, 2, 3, 4 tu contraseña o eso. Entonces, yo les diría que en el mercado se ocupa pues 2, 3 grandes proveedores de autenticación, que es GCP, que es Google Cloud Platform. Ellos tienen algo que se llama Identity o su producto IAM. Si hay como dos Googles en el mundo, uno público y otro es el verdadero Google. Y hay una consola donde vienen todas las herramientas, no te imaginas cuántas. Hace 15 años ya había, no, hace 8 años, ya había tensores de inteligencia artificial sin internet que te detectaban objetos, rostros, personas que eran multimodales, ¿no? Veían y te decían lo que había. Obviamente en un JSON o en un XML. Entonces la tecnología está muy avanzada, pero está muy poco implementada. Yo lo que ocupo para autenticación y niveles de acceso es pues la de Google para los proyectos más estables y pues soluciones propias, ¿no? De frameworks Ujú. de backend y frontend, que pues sí son vulnerables todos, ¿no? Pero debes saber qué sacrificar. Por ejemplo, con Google ganas seguridad, ganas una plataforma segura muy grande a nivel mundial, pero pierdes privacidad en extremo. Entregas todo tu negocio a Google. Desde que importas una API de JavaScript para Analytics, desde ahí te dicen ponlo hasta arriba de tu código. Ajá, yo lo pongo hasta abajo, ¿no? Para empezar. Ellos cuando quieran te ponen una capa de lo que sea. Entonces, pues no me gusta lo que hay en el mercado, pero pues yo no soy Google todavía, ¿no? Está muy cabrón Ujú. competir con ellos. Ujú. Es lo que se ocupa. Y los Sí. SMS también. Sin embargo, apenas hubo una regulación a nivel mundial que limitó frecuencias de emisión de SMS. No sé si recuerdan de una ley que estaba sonando mucho de que iban a hacer SMS digitales o algo así, o promovían mensajería tipo WhatsApp, pero por SMS que no tuvo ningún Ujú. futuro. Era Sí. ese intento de limitar la emisión de frecuencias en cierto rango para poder salir con un mensaje a otro país, ¿no? Entonces ahí recortaron muchos servidores y servicios hace 2 años de verificación por ese tipo de medio, por mensaje de texto. En México todavía funciona. Yo recomendaría también Sí. explorar esa ruta. De hecho, desarrollé un programa que no tienes que pagarle a nadie más que al proveedor de mensajes. Agarras tu teléfono, hice una aplicación en Android que le pones al teléfono y el saldo que tiene el chip de ese teléfono es el que gastas en el mensaje. Y ya en un backend levantado en un servidor que tengas, ahí pones cuándo quieres mandar ese mensaje. Ya lo puedes conectar con clientes web, con clientes fuera de línea o en línea, pero tú eres dueño de la tecnología, pues, de los medios de autenticación. Ujú. Ese no me lo compraron, así que se quedó ahí parado. Se les hizo caro, 3 pesos por mensaje. Sí. Interesante. Este, y bueno, ¿cómo usted maneja la corrupción de los datos o la pérdida de información en un sistema de base de datos? Híjole, si sucede la pérdida, bueno, más bien cuando suceda la pérdida, Sí. hablar con la verdad siempre. Ujú. Hablar con Encontrar la verdad un siempre. culpable. No.
No, porque a veces no hay culpable, ¿no? Puede ser Ah, ok. una onda Un error de sistema. electromagnética que le pegó. Sí, pueden ser mil variables, puede ser un ataque masivo. Es siempre identificar la incidencia a tiempo y comunicarla. Es la estrategia más confiable, más honesta y mejor. Y obviamente tener los planes de qué hacer en caso de eso. Y también tener los Y planes para evitar en la medida de lo posible que eso suceda. hablando de eso, justamente viene la siguiente pregunta, que si cuál es su estrategia de respaldo de una base de datos y en qué circunstancias la aplicaría. Siempre, Siempre. siempre. Yo tengo respaldos automáticos diarios, tanto de los servidores como de las bases de datos que guardan esos servidores. Los tenemos en 3 ubicaciones geográficas a nivel global. Eso por mi quizá paranoia de que qué pasa si en Norteamérica deja de existir y eso. Tenemos en Nueva York o California, depende del sistema, un centro, una región, vaya. En Singapur tenemos otra porque es prácticamente del otro lado del mundo. Y tenemos otra en Canadá. Eso por la latencia en milisegundos. A veces es más rápido llegar a Toronto que a California en datos, ¿no? Entonces tenemos esas 3 regiones. Se respaldan diario y yo hago, cuando no tengo nada que hacer, entre comillas, me meto a los servidores y descargo a mi computadora respaldos de esos sistemas, ¿no? Y nunca ha tenido que recuperar algo así, nunca le ha pasado eso, que tenga que recuperar Sí, información que se haya perdido. Sí. sí, sí ha pasado, sí la hemos recuperado y hay casos en los que no se ha recuperado. Casos de pérdidas millonarias, casos en los que tuve que despedir a mi mejor amigo con el que formé la empresa, casos en los que terminé pues casi en el hospital, ¿no? Por una falla o estar tantos días tratando de solucionar esa cosa. Fue una muy buena y muy mala experiencia. Y realmente no era un sistema, si lo veo en retrospectiva, no era de vida o muerte, ¿no? Simplemente como nunca te Ujú. ha pasado ese tipo de cosas, eso también de lidiar con la derrota, con una pérdida, error, ¿no? Creerse de repente perfecto, de repente que a ti no te va a pasar, es tener mucho estómago, mucha inteligencia y una red de apoyo. Ujú. Uno a veces como programador, como analista, te quedas tus pensamientos, ¿no? Yo tenía pues mis amigos o mi grupo de amigos con los que sí comunicaba, pero a veces cerramos esa red de apoyo. Y no es una red de apoyo como dicen quizá en otras cosas, ¿no? Como psicología o cosas familiares, sino por ejemplo un gurú informático, te pones a ver un YouTube o algo, o un TikTok, a veces le escribes y te responden, ¿no? Ese sacar tu duda, preguntar, es lo más inteligente que puedan hacer. Entonces, lo que les decía hace rato es identificar el error, la falla y comunicarla. Si tienen contratos con algún cliente y eso, hay que comunicarla, se evitan muchos problemas y hasta les pueden apoyar, ¿no? Porque de entrada, si los van a Ser regañar, es mejor transparente en ese ponerla sentido. exactamente. Ujú. A veces uno piensa del otro lado, ¿no? Pues lo corrijo antes de que se den cuenta. Sí, te va a salir Sí, las primeras veces, te lo juro que te va a salir y te vas a sentir el más grande del mundo. Pero ¿qué pasa si no te sale de repente? Lo que vas a perder es más grande. Y a veces por querer recuperar eso casi irrecuperable, pues empiezas a perder ya otras cosas. Ujú. Entonces mi estrategia es tenerlos en lugares separados, respaldos diarios y pues no me fío. Yo agarro un servidor aparte y descargo. Tengo hechos discos duros así everywhere, de terabytes de datos, las moscas. Y sí los he no ocupado. confiarse básicamente. Exacto. Que igual no se puede uno asegurar al 100%. Es Claro. imposible. Ujú. Y bueno, ya que estuvo mencionando un poco de sus experiencias, me gustaría que pues, si pudiera compartir un ejemplo de un problema
complejo que haya enfrentado en la administración de una base de datos y si puede resolverla, ¿cómo? El que te platicaba hace rato de el tiempo de carga, Ujú. bueno, esa es una, con los índices. Otro es el uso de vistas. Uno en una vista puede conformar una estructura, una tabla estructurada y todo, alimentada de otras tablas. Eso es pues muy chingón, muy, muy bueno. Por ejemplo, tienes nombre, apellido paterno, apellido materno, en campos separados. Puedes crearte una tabla que diga nombres completos y haces una vista de la concatenación de nombre y apellidos. Y ya no tienes que sacar a los controladores o a otro lugar, pues toda esa lógica, ¿no? De hacer la consulta, concatenar y demás, se lo encargas al motor de base de datos. Ujú. Específicamente hablando de la base de datos, los índices, pues abusen de los índices y estructuren sus tablas para que sean índices, estructurenlas bien. Si es texto, no dejen que sea texto abiertamente. Yo lo que hago es cuando ya se pobló una base de datos, pues moderadamente, que es moderadamente unos 1000 registros, 100 registros. Mientras más sean es mejor, pero mientras más antes lo hagas, pues es contraproducente. ¿A qué me refiero? En campos de descripción, de problema, de comentarios y eso, cuando ya tienes muchos campos, muchos registros, perdón, lo que hago yo es sacar el máximo en valor la cadena. O sea, cuántos caracteres máximos tiene el registro en esa columna. No, pues que tienen el máximo 211 caracteres. Ah, pues ya no le dejo tipo texto, lo recorto a varchar de 211. O si son muy nerds o eso, pues la agarran, la refactorizan, la ponen en, no sé, en tipo de dato octal, hexadecimal y ahorran más datos y lo comprimen. Pero a lo que voy, en lugar de dejar desperdiciado el tipo text o blob o big text o lo que sea, tómense el tiempo y mídanlo realmente cuánto es ese texto que dicen que es mucho. Hay, por ejemplo, claves primarias que son int. Mucho tiempo usamos ints como clave primaria y hay dos casos, que se va a saturar muy rápido el límite de ints, que no sé cuánto es ahorita, pero hay un límite y sí se puede romper y sí se puede romper muy fácil. Se soluciona únicamente cambiando a big int, ¿no? Y ya te da miles de veces más de almacenamiento. Y el otro caso en claves primarias es cuando ocupar tiny int, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, estados de la república. Como ida principal no vas a poner un int porque son 30 y tantos millones de millones, cuando realmente somos 32. Entonces, con un bit o un byte, lo que sea, pues a eso me refiero, pues. Que si tus datos van a romper ese tipo de dato en la tabla y pues estructurarlas y hacer las estructuras no compactas, pero sí a la medida. Ujú. Y entonces, Y ¿usted sí, cómo enfrenta cuando tiene que migrar datos entre diferentes sistemas o diferentes versiones de una base de datos? versiones, depende, si me refiero a versiones de la estructura de la base de datos, debo hacer como, bueno, lo que yo hago es un traductor, es como un controlador Ujú. que agarra y revisa casi manualmente en el algoritmo los datos anteriores y los pasa al nuevo. Eso fue hace como 6 años. En cuanto a la migración de versiones del motor, de los servidores o los sistemas que soportan a la base de datos en sí, se hace automáticamente. Ya están muy desarrollados. Ya los sistemas están configurados para que si falla algo en la update, se echen de reversa, Se pues, lo ¿no? facilita. Un rollback, ajá, es automático. Ya hay bases de datos autogestionadas, por ejemplo, que cuestan como, no sé, $24 al día o la hora, depende de lo que ocupes. Pero Ujú. no hay límites en eso. El detalle es conocer que ya alguien te puede cuidar tu base de datos, ¿no?
y te evitas de problemas. ¿Qué más? En sistemas es automático cuando son sistemas, bueno, cuando es la estructura de la base que va a cambiar. Los frameworks ya traen una descripción del esquema y tienen un proceso casi automático de migración. De hecho, hay un paso que se llama la carga de migración, que es uno de los primeros pasos en un sistema. El propio sistema en una versión anterior, que se crea desde la versión cero, ¿no? Si es la versión cero, tú describes el esquema tal cual, el primer esquema de base de datos, y en tu publicación de la aplicación se despliega ese esquema y se construye la base de datos. No la construyes tú manualmente, tú das el esquema y lo monta el sistema. Entonces, siguiendo los protocolos de los frameworks, también se va a hacer automáticamente. Y ya lo último que hemos hecho es que se autorregule la propia estructura y la actualización, pero es como experimento todavía. Que se automatice. Ujú. Así que se entiende a sí Y misma y se mejora. sí. ¿Y qué impacto ha tenido la adopción de tecnologías de la nube en su administración de base de datos? ¿Cómo ha cambiado eso para usted o cómo lo ha adoptado o si lo ha hecho? Ujú. Sí, desde un inicio, desde que deberíamos tener, bueno, desde que debimos tener el sistema disponible a otro estado, a otra casa, casi a otra empresa, a otro país, pues empiezas a conocer que existe, obviamente ya conocemos eso, pero que existe una localidad, una IP local. Yo no sabía, por ejemplo, que las IPs de México no agarran en España o en Alemania, ¿no? Entonces ahí me ven a las 3 de la mañana en una reunión con unos españoles y unos italianos y unos alemanes. No podemos ver tu sistema, ¿no? Y se fueron a hacer una expansión de la empresa y eso. Y dije, ching, ¿qué onda, no? Yo no estoy allá para hacer las pruebas en la computadora de mi cliente. Cuando esa computadora un día antes la probamos pues en el aeropuerto y jalaba bien, ¿no? Afortunadamente, conocía yo a alguien que desplegaba servidores en la nube aquí en San Pablo, Huistepec, ¿no? Está muy chistoso eso, pero sí, entonces montamos servidores en Argentina, que en ese entonces era lo más cercano que había, y de ahí ya conocí pues lo que es un VPS, lo que es cPanel o lo que era Ferozo en su momento. Ahí conocí que hay una institución en México que se encarga de registrar y validar y controlar los nombres de dominio hacia el mundo, los rangos de IPs. Entonces la nube no te puedes escapar. Antes de que existiera Amazon Web Services, nosotros ya usábamos por necesidad servidores en otro lado. No había Es muy Amazon, pero común había entonces el muchos uso de la nube. proveedores. Es imprescindible. Mm, entiendo. Aunque ahorita hay un movimiento que salió en local, salimos a la nube y vamos a regresar al local. Yo ya estoy pensando en aumentar mi flota de servidores así en sitio, ¿no? Porque se llega a escalar tan bien y tan rápido que se vuelve demasiado caro. Y los costos del hardware ya baja también demasiado y es de calidad. Y ya puedes tú permitir de servidores de clase mundial, ¿no? Entonces, ese dinero que llegamos a gastar millones en pura nube, si lo invertimos en infraestructura, ya seríamos otra cosa. Redujimos, por ponerte una cifra del año no, hace 2 años, pone que al mes como 300,000 de gastos en nube a 10,000 hoy en día. Sabiendo optimizar, sabiendo qué nube usar, sabiendo escalar contenedores, no desperdiciando recursos. Y aún así a mí se me hace muchísimo dinero y mejor con eso voy a comprar computadoras, ¿no? Sí. Mm. Entonces es un paso natural que hay que dar. Y, y para terminar, o al menos por mi parte, no sé si mis compañeros vas quieren hacer más preguntas. ¿Usted cómo Ujú. se mantiene actualizado con las nuevas tecnologías y tendencias en el ámbito de la administración de la base de datos, como hace rato mencionó con la Ujú. nube, que fue al momento, básicamente? Depende si eres alguien proactivo, alguien curioso,
Alguien que está al Bueno, día, ¿no? si Supongo. estás en la rama, debe ser curioso. Sí, Y sí, me gusta mantenerme al día. Por ejemplo, pues te digo, los influencers o tus referencias, no como yo quiero ser como él, sino, él conoce algo que yo no conozco yo. Sí, tengo dos, tres tipos que veía, uno de Rusia, que tiene un canal en YouTube, pero creo que se metió mucho a su tecnología, ya no ha publicado nada. Otro en España que ya también dejé de seguir, pero metiéndote. Por ejemplo, en TikTok, lo que hago o lo que hacía mucho hace unos años era en mi perfil, de no tener perfil de TikTok y empezar a scrollear y lo que me interesara, como que yo entrenar al algoritmo de ver qué me interesaba en sí, ese momento. Después vi que si me logueaba, cambiaba o se reseteaba ese algoritmo. Si me creo otro usuario, se resetea ese algoritmo. Entonces, como que tienes tus propias personalidades de interés de acuerdo al momento que estés viviendo. Y pues siempre he tenido inquietud mental también. Y muchas de las soluciones que yo me empiezo a imaginar que pudieran darle salida a un problema, de repente las investigo y ya existen algunas, ¿no? Por ejemplo, lo de manejar una letra de una interfaz como una estructura compleja, no solo como un carácter, o sea, que tenga propiedades de alto, color, grosor, profundidad, que ya después se recorre a la teoría de grafos o base de datos, Graph Database, que también van a estar de moda. Surgió por una curiosidad mía y una necesidad de cargar una interfaz instantáneamente, que es instantáneamente 1 milisegundo, ¿no? Que Wikipedia, que Facebook, que una landing page te cargue instantáneamente. Dije, ¿se podrá hacer? Entonces, primero surge como necesidad o pregunta de curiosidad, porque un cliente nunca te va a pedir cosas así tan raras. Casi siempre es por curiosidad mía. Y me pongo a experimentar. Siempre estoy rompiendo cosas y creando cosas nuevas. Y ya una vez de que logro un prototipo de algo que funcione, se lo paso a otro equipo y ya lo refinan y lo mejoran y lo dejan en producción. Eso he visto que ha sucedido mucho. Investigamos muchas soluciones, experimento demasiado y ya lo que el equipo ve que funciona lo toma y lo pone en las empresas. Entonces, curiosidad y pues entrenar a los algoritmos para que trabajen para ti y no tú para ellos. sí. Cambiarse de su zona de confort. Si siempre estás haciendo lo mismo cuando entras a YouTube y siempre ves lo mismo, lo mismo, lo mismo, ahí algo está mal, ¿no? Siempre te debe salir algo nuevo y métanse a investigar de lo que sea, porque hay ramas de la tecnología, del conocimiento, que no necesariamente son de base de datos. No pueden ver un documental de animales o del espacio o algo así, y van a encontrar lógicas que pueden implementar en sus soluciones. Entonces, nunca se cierren a nuevos conocimientos, porque se pueden sorprender de lo que pueden encontrar ahí, ¿no? Ujú. No les digo que lean mucho, porque sí, a veces me gusta leer, pero no soy A veces no hay soy, tanto tiempo tampoco. soy más de audiolibros. Ujú. Igual yo. Bueno, a menos que mis compañeros tengan más preguntas, creo que Germán quería hacer una, no estoy seguro. Adelante. No le quiero quitar más tiempo. Germán, ¿no quieres hacer una? O sea, pues puede ser más sencillo, pues, o sea, tenemos los datos, íntegramente se van a pasar a otra base de datos, a otro sistema. Pero, ¿qué pasa con la estructura, con las, digamos, con los procedimientos, con las vistas, todo lo que se guarda en una base de datos? ¿Cómo se transfiere eso a otra base de datos? Hay sistemas que ya lo hacen. Si tú lo haces con el manejador que estás ocupando, sí se va a romper algo, a fuerza que se va a romper algo. Ujú. Puede haber muchas técnicas. Puedes sacarle una imagen, un snapshot a todo el sistema de servidor o al droplet, al VPS, al contenedor. Hoy en día se ocupa mucho Docker. Si pueden ocupar Docker, ocupen Docker, Kubernetes y contenedores, containers de tipo virtual.
lo containerizan, le sacan una copia y la mueven a otro servidor. No está bonito, pero es lo que funciona y no es lo que yo hago, pero es lo que funciona, ¿no? Otro que como técnico y apasionado me gustaba era no me acuerdo del nombre. Workbench, MySQL Workbench, no sé si todavía exista. Sí, Ese es hemos muy, estado muy trabajando con él. completo y tiene un apartado ahí para agregar servidores destino y servidores origen, ¿no? Entonces ahí viene que toda la lógica, todo lo que es los procedimientos, las vistas y cosas que surgen que capaz ni estaban en tu estructura, eso sí lo toma en cuenta. Hay que ver la colación, el tipo de lenguaje, los bits de precisión. Yo me metí a revisar hasta los parámetros que tiene de configuración Unix en cada servidor. También rompí muchas cosas, ya perdón muchas cosas. O sea, si no tienes necesidad de hacerlo por el trabajo para cumplir algo, no lo hagas y vete a lo básico. Si es porque quieres conocer cómo funcionan las cosas, está muy bien hacerlo porque también comprendes muchas cosas del porqué de cierto proceso o por qué se hace de cierta manera. Entonces, MySQL Workbench es mejor que tratar de migrarlos del motor que ocupes para estar en producción. Además te crea en el Inter copias de cada tabla y todos los datos en tu máquina que tengas, ¿no? Antes era muy pesado, pero ahora una memoria de 32 gigabytes de RAM te cuesta 500 pesos o menos. Se cooperan y ya sale. Entonces, ya ha avanzado mucho la tecnología y si usan la lógica bien, no se desperdicia ese recurso. Haciendo estructuras sanamente estructuradas, valga la redundancia, se usar no text, sino usar límites en los registros. Y los ISO, bueno, los snapshots, que es capturas completas de todo el sistema. ¿Sí han escuchado lo que es una imagen de disco? Sí. Que salió de los CDs y eso, pero hoy en día se ocupan como una captura de pantalla de todo el entorno. Entonces tienes una copia idéntica de un sistema y eso lo profesionalizó Docker. Entonces, y metes a investigar un poco y es muy versátil. Y ya la migración, no tienes que ni tocar la base de datos para migrarla, ¿no? Y es lo más recomendable. Lo que deben hacer, si no quieren que los demanden o algo así, es nunca toquen la base en producción, nunca la apaguen, nunca la muevan nada, hasta que la otra no esté ya corriendo y ya estén seguros que está bien. Nunca le borren un dato a la base principal. Hay después formas de cómo empatarlas cuando se switchea la producción. Es mejor anunciar un tiempo de cambio, de migración. Los sistemas grandes lo hacen, los bancos lo hacen, ¿no? El gobierno no lo hace, pero los bancos sí. Te dicen de 2 de la mañana a 3 de la mañana no va a haber servicio. Pones un deadline, o sea, la mitad. ¿Lo logramos? No lo logramos. Si lo logramos, le seguimos. Si no lo logramos, hay que parar esto y regresamos a donde estábamos. Nunca forzar las cosas, ¿no? Explicarle al cliente de que son mayores los riesgos que los beneficios de apresurar algo que no se está dando bien. Eso sería. Bueno, entonces, si no hay más preguntas por parte de los demás, me gustaría agradecerle por la entrevista, por haber estado. Me pareció muy interesante, muy informativa. Espero que le haya disfrutado usted también, como nosotros. Sí, claro. Y no le quiero quitar más de su tiempo porque acá es noche, imagino que ya también. Sí, Entonces, pues estoy muchas en México. gracias Eso por eso. es medianoche apenas. Acá son las 11:30 ya. Bueno, Bueno, entonces, sí, pues cuídense y estudien, tomen agua. muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao.